Nos encontramos en esta segunda edición de estos conversatorios en ocasión de los 80 años del cantor mayor Alí Primera. En esta ocasión de Alí es Venezuela, vamos a citar o tratar de desmenuzar un segmento muy vinculante con la canción de Alí, que es Alí es la cultura popular. Queremos agradecer a nuestro canal de la cultura, nuestro novísimo canal de la cultura, y agradecerle al ciudadano ministro del Poder Popular, Ernesto Villegas Poljac, por habernos dado la oportunidad a la Compañía Nacional de Música de desarrollar esta serie de conversatorios acerca de lo que es el legado para la patria del cantor mayor Alí Primera. Y queremos agradecer a nuestra invitada especial, nuestra querida Daisy Gutiérrez, quien además es una cantora de dilatada trayectoria, una defensora y militante de la cultura popular venezolana, además una excelente referente del oriente venezolano. Ella es cumanesa y además plantea dentro de su línea ideológica todo lo que es el posicionamiento de nuestras corrientes más arraigadas dentro de nuestro pueblo. Hablamos que Venezuela tiene distintas raíces de lo que es su quehacer como cultura popular, ese mestizaje que nos corre por la piel, esa herencia, no solamente de nuestros aborígenes, sino esos negros que llegaron en esos barcos esclavizados, esa mansedumbre que después se plegó a la gesta libertaria y bueno, fueron finalmente abolidos, ¿no? La condición de esclavo. Y por supuesto lo que nos llegó, que es esos aires hispanos, y por eso tenemos el cuatro venezolano como una de las principales herencias de esa influencia hispana. Entonces el canto de Alí lo subsumimos y lo posicionamos dentro de esa corriente. Por eso queremos, Daisy, que en primera instancia nosotros planteemos y nos encontremos con ese Alí. Un Alí que en su primera etapa estuvo influenciado por la trova tradicional. Alí comenzó haciendo bolero, haciendo ranchera, antes de convertirse en cantor. Después le entendió que había que desarrollar una línea, que fue lo que finalmente, y es lo que queremos escuchar tu opinión, queremos escuchar tus anécdotas, tus vivencias al lado de ese gran cantor también. Pero pareciese que eso finalmente devino ese viraje en lo que era el discurso musical de nuestro Alí, ese discurso cultural, devino en lo que era esa denominación de Alí es el cantor del pueblo venezolano, y fue identificado con nuestro pueblo. Así que te damos la bienvenida, Daisy, y bueno, te damos el uso de la palabra, y yo voy a proceder a colocarme en mi tapabocas. Bueno, yo procedo a levantarme el mío. Bueno, gracias, Alí. Gracias por esta oportunidad, esta invitación a estar aquí, acompañándonos en este espacio, ¿no? En donde podemos referir la inmensidad, en algunos pequeños rasgos, aunque sea, de esa figura enorme que es Alí para nosotros, que debe serlo para todo el pueblo venezolano, ¿no? Alí porque yo no lo pongo en el pasado, Alí es presente todavía para nosotros, y así debe seguir siendo, porque Alí fue pueblo y sigue siendo pueblo. Hoy tenemos un pueblo que canta, que piensa en Alí, que canta sus canciones, que se inspira en el pensamiento alí primeriano, para afrontar las crudas realidades que nos toca afrontar, las batallas que hay que dar, y por eso yo me refiero a Alí siempre como un presente, ¿no? Alí es un símbolo vital para el pueblo venezolano. Es una figura inmensa que él entendió, él se asumió, y de hecho lo era, como pueblo. Alí era parte de ese pueblo, porque no fue una figura que dijo yo voy a cantar con el pueblo que está ahí, y como quien se separa de algo o como quien quiere pertenecer a algo. No, él era pueblo, él se asumió de esa manera. De hecho, su canto siempre fue
Y él lo decía, él lo expresaba en las diferentes entrevistas que le hacían. Alí decía, yo soy pueblo, yo soy parte de ese pueblo, yo soy la voz de un pueblo, la voz de los que siempre fue voz de los que no tenían voz. Y por eso Alí se dio a la tarea de ir a todas yo creo que fue a casi todos los rincones del país, por lo menos a las diferentes regiones del país, a conocer de cerca las realidades sociales, económicas, políticas y culturales de ese pueblo sufrido, porque bueno, estamos en una condición de país dependiente, capitalista, un sistema cruel que nos sometía, quiere seguir sometiéndonos, pero en aquel momento la realidad era demasiado cruda en el sentido de la marginalización que había de ese pueblo a los que no se les daba la oportunidad de concretar sus esperanzas, sus sueños de una vida confortable, de salud, de educación, de resolver pues las necesidades básicas para la vida. Y por supuesto que vivir en esas condiciones es sentirse pues en el desamparo, un pueblo totalmente desamparado, porque expuesto al canibalismo de las clases dominantes, de una burguesía o de una oligarquía opresora. Y bueno, Alí se hizo parte, Alí venía de ese pueblo que llora, que sufre, pero que en medio de los sufrimientos también anhela, también mantiene la esperanza, también ríe. Alí expresó a ese pueblo en toda esa diversidad, en todas esas características. Y por eso él se dio, a la tarea de ir a los diferentes lugares para ir conociendo y también para ir aprendiendo y aproximándose cada vez más a esas referencias vitales de la cultura y la espiritualidad de nuestro pueblo. Por eso es que Alí, además de ser pueblo, también es un fiel reflejo de nuestra diversidad cultural, porque él justamente se nutrió de toda esa culturalidad, esa multiculturalidad que nos caracteriza, y por eso utilizó tanta diversidad de los géneros de nuestra música venezolana. Y de hecho, él decía que el cuatro como principal instrumento. Herramienta vital de su lucha, porque él asumió su canto como instrumento de lucha. Ahora fíjate una cosa, Daisy, en este momento estamos en el Museo Alejandro Otero. Escogimos este hermoso ventanal, esta toma de luz natural para ambientar este set, ¿no? Sin embargo, en este sitio donde estamos hay una exposición muy valiosa, muy hermosa, de hechos de la independencia. Yo conversaba en días recientes con otro querido hermano de la cultura popular venezolana, Cristóbal Jiménez, quien además es licenciado en letras, ¿no? Para quien lo sabe, y además diputado de la Asamblea Nacional de este país, ¿no? Nos decía que Alí fue una de las primeras personas que asumió la canción patriota. No porque en la Canta del Llano, por ejemplo, no se haya hecho la descripción de los pasajes de la gesta de independencia, pero fue Alí que situó esa canción como en un contexto político, cuando asume a Bolívar como iconografía de esa gesta, cuando asume a Ezequiel Zamora, también dentro de esa corriente que ya no era la gesta de independencia, pero también era una gesta libertaria en la guerra federal, y lo sitúa al lado del pueblo. Entonces ahí estuvo esa canción de Alí. Entonces nosotros queremos indagar contigo, Daisy, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo esa canción patriota permea dentro del discurso de Alí y cómo eso se subsume dentro de las corrientes de la cultura popular venezolana? La canción bolivariana, Sangueo para el Regreso, están influenciadas por esa, corriente popular, pero a su vez están arraigando en un discurso
que subsume la corriente socialista de lo que ideológicamente habíamos llamado el socialismo científico, el sincretismo espiritual y esa canción patriota donde Bolívar es el centro de su motivación. Sí, claro que sí. Para Ali, como él lo dijo, la patria es el hombre. Él lo dijo, la patria es todo lo que tiene que ver justamente con el ser humano, en este caso, porque cuando habla de hombre no es el género masculino solamente, sino el ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que justamente la patria está conformada por, además del territorio en el que nacemos, y todo el conjunto de elementos que se van generando de tipo cultural, que se van guardando dentro de una memoria histórica y cultural, también justamente el foco vital de ese concepto de patria tiene que ser el ser humano, porque de nada sirve el paisaje sin el hombre, sin la mujer, sin el que la habita, pues, ¿no? El que la desarrolla, el que crea, el que desarrolla un conjunto de procesos reivindicativos y de dignidad para la vida, un conjunto de elementos que son los que van configurando ese imaginario popular y van refrendando lo que es ese contexto en el que se desarrolla la vida humana, pues, ¿no? Entonces Ali siempre estuvo consciente de esa realidad, de ese hecho. Estuvo en esa visión de la patria es el hombre y por lo tanto mi lucha es la defensa de ese ser humano que está allí en esas condiciones en las que está. Por eso él se asume como una voz, en la voz de ese pueblo que además él también contribuía a que ese pueblo se expresara en sus voces multitudinarias, que no era él que asumía una vocería, sino que todo lo contrario. Ali fue siempre un ser muy, muy colectivo, muy de generar los niveles de conciencia necesarios para la unidad del pueblo. Cuando tú te asumiste como cultora, que asumiste el canto, ¿no? Cultora militante, quiero decir. ¿Cuál es esa primera canción de Ali que tú recuerdas dentro de tu discurso, dentro de tu imaginario? Bueno, mira, de Ali... Te estoy hablando de la Ali en Cumaná, de la Ali en tu época de estudiante, de la Ali en ese momento, ¿no? Porque también quiero preguntarte, ¿por qué esas personas que aún hoy siguen estando, digamos, abrazando los sueños de la cultura popular, anduvieron también con Ali? Te puedo nombrar casos específicos. Los compañeros de Serenata Guayanesa, nuestra Lilia Vera, Cecilia To, Jesús Sevillano, Un Solo Pueblo. Incluso por ahí en estos días veíamos una entrevista donde los integrantes de Un Solo Pueblo decían que gracias a Ali ellos se motivaron a grabar un disco, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la cultura popular es herramienta valiosa? Pero eso lo vas a decir después que cantemos algo. Pero vamos a hacer el despertar de la historia, ¿puede ser? ¿En qué? O si menor. Si menor. Sí, sí. Un tropel de caballos, la historia dormía y se despertó. Estirando sus brazos, abrió su boca de siglos y nos preguntó. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz? Si quieren dejar al mundo como está. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla.
soñaba con flores, soñaba con aves, también despertó y miró un rocío rojo. Flores de sangre son, aves de guerra son, tal y como está el mundo de hoy. Y él también habló. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz? Si quieren dejar al mundo como está. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Nosotros hagamos la historia y que otros la escriban en un mundo mejor. Buscar la lucha dentro por transformar al mundo significa amor. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Qué hermoso, sí, qué hermoso, qué hermoso. Y era un Ali temprano, ¿no? Porque además esta canción surge en un momento de Ali en el exilio, ¿no? Y digo el exilio porque evidentemente allí se genera una influencia de la canción de Ali estando en el exterior. Ahí utiliza incluso elementos de cultura popular, pero de otro cuño. Utiliza baterías, cuando hace su famosa canción Black Power, cuando hace su famosa canción No Basta Rezar, utiliza algunos elementos de cuerdas del sur, pero también cuerdas de metal, que no pertenecen necesariamente a la música tradicional folclórica venezolana, sino que pertenecen a elementos incluso de origen anglo, ¿no? Sí, pero él como que entendió en ese momento que tenía que venir a hacer el ejercicio de la cultura en Venezuela. ¿Cómo fue ese encuentro? Él lo dijo. Mi música es esencialmente venezolana. Y él sabía, cuando él buscaba en esos referentes de nuestra cultura popular, él sabía que allí, en ellos, en cada personaje de esos tantos que él mencionó, a los que homenajeó, un Simón Díaz, un Don Pío Alvarado, un Luis Mariano Rivera, tantos otros que mencionó, una María Rodríguez. Es decir, allí estaba concentrada esa esencia de la espiritualidad de los venezolanos, de nosotros los venezolanos. De hecho, él decía, estoy convencido de que los venezolanos tenemos que tener como referencia musical básica nuestra música popular tradicional. Allí es donde está nuestra verdadera identidad. Entonces yo creo que Ali lo entendió perfectamente. Bueno, fíjate que en la época de la nueva canción latinoamericana, ¿dónde estaban las bases? ¿En qué se sustentaban estos cantos de la canción latinoamericana? En un Chile, en Argentina, etcétera, en Cuba, en sus propias raíces culturales. Decía nuestro Nicolás Guillén que mientras más internacionales, mientras más nacionales, más internacionales, así es, más universales seremos. Más universales. Más universales. Entonces, porque también eso se discute mucho del carácter universal de la música, porque pareciera que, o sea, lo que se nos ha vendido es que la universalidad está solamente en aquellos elementos característicos de la cultura europea, porque nosotros somos eurocéntricos, ¿no? Entonces, no es así. Es como tú dices, es como decía Nicolás Guillén, mientras más nacionales, mientras más nosotros refrendamos con orgullo, con esa vitalidad
necesaria de la forja de una identidad, nuestra identidad, pues más universales somos, más únicos. Mientras más particulares seamos, más universales. El campesino en la canción de Ali. El campesino, nosotros escuchamos canciones como Vas caminando sin huella. Sin huella. Canciones donde mi pueblo me hace cantar. Digo que Paraguaná, donde él digamos, incluso la más emblemática, Canción mansa para un pueblo Para bravo. un pueblo bravo. Vuelve a tu canto de Turpial, llena de gritos del Cardonal, que dice Merucos allá en el cerro. Y un canto hermoso para cantar. Cuando nombra a Luis Mariano, El paisaje. entre el agua de tu mar y el cocotal de la playa, ¿no? Así es. Luis Mariano era de la parte, digamos, agrícola, de la parte sembradora, Sí, claro. de allá de Carúpano, ¿no? De esa zona de Estado Sucre. ¿Por qué eso caló? Porque además hay referentes que dicen que Ali lo que hacía era denunciar, era un campesino que denunciaba la miseria urbana, ¿no? ¿Qué crees tú que pasó ahí? No, bueno, hay que ver, hay que contextualizar, ¿no? O sea, acuérdate que en esa época todavía estábamos saliendo de lo que había sido todo ese éxodo del campo hacia la ciudad, ¿no? Estábamos cuando, por supuesto, en la capital y en las grandes capitales del país había se concentraron, pues, digamos, grandes masas poblacionales procedentes de los distintos regiones del país. Veníamos, bueno, ese vínculo del hombre con la tierra, ese vínculo del sentimiento del ser humano con la tierra, con el medio, con la naturaleza, se rompió con ese éxodo, ¿no? Pero sin embargo, pues esto se siguió. Quienes llegaron vamos a poner como referencia a Caracas, venían con un cargamento histórico y cultural que les era propio. Y de hecho todavía en Caracas se conservan una gran, no sé, no voy a decir cifras exactas, pero hay una inmensa cantidad de fiestas tradicionales, populares, de los distintos reinos. Aquí se baila tamunangue, aquí se baila joropo tuyero, aquí se baila y se goza joropo oriental. O sea, aquí confluyen distintas expresiones de la cultura popular tradicional de las diferentes regiones del país. Somos múltiples. Entonces, claro, cuando Ali hace toda esta referencia al campo, al hombre, pues está defendiendo a ese hombre, a esa mujer, a esa presencia humana que, aunque está en las urbes, aunque está en las grandes ciudades, tiene todavía esa raíz y digamos, mantiene un sentido de pertenencia con esa tierra que lo vio nacer, con ese vínculo no se rompe del todo. Además que fíjate que una situación, Daisy, que se da cronológicamente, permítame aquí quitar el tapabocas un momentico, cuando Ali empieza a utilizar la iconografía y a traerla en este tiempo de los referentes que tanto como Violeta Parra, como Víctor Jara, como el propio Daniel Biglietti, como Gabino Palomares en México, utilizó elementos de la cultura popular ¿no? como herramienta política para amplificar su mensaje. Incluso fue una convocatoria de amplitud, ¿no? Cuando él decía que sería la tonada si no existiera Simón, o cuando convocaba a Alfredo Sadel, algunos de los cantos solidarios por las luchas de este continente. Incluso cuando convocaba a Senata Guayanesa para que anduviese con él, a los hermanos Esteves para que anduviesen en su canción o en su convocatoria. Ahí, por supuesto, se describe un alto nivel de amplitud, donde no reconocía al ser humano por su carnet político, sino que lo reconocía por su condición de ser humano y por su condición militante y solidaria. Incluso cuando hizo aquella famosa canción para don Pío Alvarado, El Gallo Pinto, como yo vine a bailar al lado de Pío Alvarado, o cuando le cantó a
a esos referentes que están en este tiempo, Luis Mariano Rivera. Con brillo de puma rosa y con olor de guayaba, la canción de Luis Mariano es canción entre dos aguas, entre el agua de su mar y el cocotal de la playa. O cuando veíamos que nombraba a nuestro Simón, ¿verdad? Bueno, de hecho él le hizo la tonada de Simón, le hizo una Y creo que es una de las pocas tonada canciones que se le ha escrito a Simón, ¿no? En vida, ¿no? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? Me dirán que el pueblo existe y lo mismo digo yo, y por la misma razón. ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? Porque es que además Ali no solamente reconoció a esos cultores, a esos portadores de identidad, a esos referentes culturales vitales de nuestro pueblo, de nuestro país, sino que se reconocía en ellos. Por eso él nunca fue mezquino, él hizo ese reconocimiento y como tal, de hecho, creo que con su ejemplo más bien nos brindó a nosotros la posibilidad de que hiciéramos lo mismo como pueblo. Vamos a reconocernos en el otro, en ese referente que está allí. Allí está también, estoy yo, porque están unos elementos de mi propia identidad cultural. Y por eso nosotros, si realmente somos humanos capaces de generar esa cualidad de amor en el alma, en el espíritu, en el corazón, tenemos que aprender a amar eso. Y entonces Ali fue un ser de verdad, se pierde de vista la grandeza humana de Ali. Ali llegó a entender que independientemente de tu punto de vista, de la forma como tú políticamente pensaras, opinaras, o sea, mereces mi respeto y vamos a conversarlo, vamos a buscar qué es lo que nos une para una lucha. De repente no coincidimos desde el punto de vista de lo político, pero hay otros elementos en los que confluimos en una forma de ver la vida y eso tiene que hermanarnos. Ali tuvo esa capacidad humana. Yo considero que es una forma brillante de ser humano, porque generaba las condiciones para la unidad del pueblo. O sea, y eso yo creo que es una cosa que nosotros tenemos que reintentar asumir esa cualidad de Ali para justamente reunificar a nuestro pueblo en estas condiciones a las que estamos siendo sometidos actualmente. Porque ahora, nosotros, disculpa, a mí no me estoy encadenando ya. Sino que, de hecho, este conversatorio estamos haciéndolo corrido para no perder el hilo. Así es. Y no hay un libreto preestablecido, sino que está fluyendo de la forma más libertaria. Yo digo que no basta con recordar a Ali, no basta con que hablemos de Ali y de lo grande de Ali, sino que vamos a hablar de Ali, vamos a ver esa configuración humana, esa configuración como cantor, como representante de todo un pueblo, que lo es. Pero entonces, ¿qué cualidades de Ali nosotros tenemos que asumir como venezolanos dentro de un contexto de lucha como el que tenemos en la actualidad, por ejemplo? Ahí es donde quería caer, querida cantora. Horacio Guaraní, un argentino, decía: si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Ahí está Mercedes, la voz de Mercedes. Mercedes llegó con su bombo legüero. Ali decía que era la madre cantora. Lo mismo decía de Violeta, cuando a sus hijos, los Parra, les regalaba un cuatro cada vez que los encontraba, no solamente en esta patria, sino en algunos rincones de este continente. Ali era una persona que se caracterizaba por la austeridad dentro de su puesta en escena. Su guitarra y su voz
y una que otra vez algún músico que lo acompañaba en la percusión, en el bajo. Eso contrasta mucho con esa propuesta, digamos, más elaborada que hemos visto incluso en algunos referentes de la canción progresista, por ponerle una denominación. En estos momentos donde el mass media nos impulsa a que cada día seamos más elaborados en nuestra propuesta, a que utilicemos otros recursos tecnológicos, iluminación, puesta en escena. Es decir, Daisy, ¿sigue siendo vigente esa figura del cantor como Alí, con su guitarra, su voz, o su cuatro y su voz, o nosotros tenemos que pasar a otros nuevos espacios? Y esto te lo pregunto para que te deslastres de tu condición de cantor en este momento y me lo digas como cultora popular. Sí, bueno, realmente, primero yo quiero afirmar por ahí que pues tú dijiste que la cultura, Alí tenía la cultura popular como instrumento. No, la cultura popular para Alí era el espacio de atrincheramiento que él tenía para su lucha, para sus batallas. Es decir, él tenía la convicción, siempre la tuvo, de que justamente en los elementos y en las expresiones, en esa fuerza de la cultura popular, estaba justo el espacio que requieren las batallas que el pueblo está obligado a dar por su libertad, por sus derechos, por sus reivindicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo ya esa conciencia de lo que significa la cultura popular para Alí, bueno, yo creo que nosotros tenemos que valorar el hecho de que todo pueblo, para su desarrollo, tiene que generar las bases de desarrollo de sus propias fuerzas creativas. Y no hay, fíjate tú, no puede haber un desarrollo económico y social de ningún país si estas no tienen lugar a través del desarrollo de sus bases culturales. Es decir, lo que decía el comandante Chávez, para tener revolución tenemos que empezar por revolucionar la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es el elemento que transversaliza toda la vida en la sociedad. Es decir, hay una falsa conciencia o un falso concepto de que lo cultural es lo artístico, lo bonito, el adorno. No, la cultura es el modo como nosotros asumimos la vida misma. Porque tenemos necesidades como humanos, tenemos necesidades fisiológicas, pero la forma como, por ejemplo, nosotros comemos, satisfaciendo la necesidad del hambre, ahí está la cultura, empezando por cosas elementales como esa, la forma como comemos, los elementos, utensilios que utilizamos para comer, para satisfacer necesidades, pero también cultura significa la forma como nos relacionamos, cómo desarrollamos la vida en sociedad. Todo lo que ocurre en la sociedad tiene que ver con la cultura. Por lo tanto, la cultura es revolución, hay que revolucionarla para poder desarrollar verdaderamente las potencialidades creativas del ser humano, del pueblo, de ese pueblo para el cual yo estoy procurando un desarrollo económico y social. Es decir, todo está enlazado de alguna manera y lo básico de todo eso, el hilo transversal, es lo cultural, es vital. Entonces, Gramsci decía que la cultura y la educación eran los dos factores fundamentales del desarrollo de los pueblos y eran los factores elementales para la elevación de la conciencia liberadora del pueblo. Entonces, nosotros tenemos que hacer conciencia de eso. Yo creo que eso se ha venido perdiendo. Es decir, nosotros con todo el inicio de todo este proceso revolucionario, teníamos, por supuesto, bueno, al comandante que todos los días, cuando hacía sus ruedas de prensa, sus apariciones en los medios, bueno, traía a colación alguna anécdota de su llano, siempre lo vimos vinculado a esa tierra,
vinculado a esa cultura de tradición, a esa identidad de nuestro pueblo, y fue para nosotros un gran ejemplo. Nosotros empezamos a ver más hacia adentro, a vernos más como pueblo, hacia nuestro sentido de pertenencia, hacia nuestros elementos que me identifican con el resto de mis pares, ¿verdad? Entonces, pero pareciera que hemos ido como desdibujando ese hecho, ¿no? Todo eso, y las cosas han ido como tomando otro curso. Entonces, al contrario de lo que era una práctica del comandante, y empezamos a generar espacios en todas las comunidades, en todos los ámbitos y los movimientos que fueron creciendo a raíz de este proceso revolucionario. Ahora pareciera que estamos como en un proceso de ir desdibujando ese sentido de pertenencia de nuevo, porque la presencia avasallante, por ejemplo, en nuestros medios de comunicación, de música foránea, de música alienante, y era una de las cosas que combatía nuestro querido Alí. Alí precisamente siempre se inhibió de hacer presencia en un medio de comunicación comercial, porque él decía que la televisión, por ejemplo, más bien agredía la dignidad de nuestra cultura, la dignidad de nuestro pueblo, la dignidad, la esencia de nuestro pueblo, era despreciada más bien dentro de estos medios. Ahora, fíjate, Daisy, dentro de varios elementos que tú has mencionado, no quiero pasar tu vinculación anecdótica con Alí. ¿Cómo fue ese acercamiento con la canción de Alí? ¿Por qué decidiste? Respóndeme eso, quisiera que lo respondiera, pero también por qué te motivaste, tú como cultora, que pudiste haber grabado de forma más temprana tus discos maravillosos de música oriental. ¿Por qué te decidiste hacer primero un disco dedicado y homenajeando a nuestro cantor mayor, por ejemplo? Bueno, eso tiene varias aristas, digámoslo así, ¿no? Bueno, yo te cuento, mis inicios con la música fueron cuando yo era apenas una estudiante de bachillerato, empezando por allá. Formaba parte de un grupo de teatro, era un grupo de teatro de calle, dentro del movimiento estudiantil de la época, los años 70. Bueno, había como un fervor de participación política, ¿no? Entonces teníamos pues esas influencias de un Víctor Jara, una Mercedes Sosa. Aquí teníamos a Gloria Martín, la misma Lilia Vera, Alí, Gordo Paz, toda esta gente maravillosa. Y fue así como nos fuimos vinculando a esa participación directamente con las comunidades, con ese pueblo, a ser elementos, instrumentos de la queja, de la protesta, de la voz de los pueblos, de las comunidades que no tenían voz. Nosotros, a través del arte, del teatro en este caso, hacíamos propuestas de denuncia, hacíamos teatro de calle, y bueno, fuimos vinculándonos por allí, haciendo muy fuerte este lazo, y comenzamos. Esa influencia de Alí fue para nosotros maravillosa, porque Alí no hacía sino retratar esa realidad que a nosotros nos tenía prisioneros, maniatados. Entonces veíamos en Alí justamente el ser que era capaz de pararse allí a decir lo que yo quería decir, pero que el amor no podía decirlo. Y por eso las canciones de Alí se hicieron tan del pueblo. El pueblo las asume por esa condición, porque era ¿Qué el pueblo de Alí viéndose. en esa época? ¿Te recuerdas? Mira, nosotros cantábamos No Basta Rezar, nosotros cantábamos Techos de Cartón, Tío Juan, perdóname, Tío Juan, ¿En qué tono? ¿Te acuerdas? Tío Juan, no se ve que no sabe nada. Las cosas que yo le digo se sienten en carne propia. El pueblo venezolano
colonialismo yanqui hace lo que le da la gana. Es que usted no se ha paseado por un campo petrolero, usted no ve que se llevan lo que es de nuestra tierra y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero, y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. Los niñitos más lentos que habitan allá en los cerros, más que vivir agonizan entreteniendo sus sueños, más que vivir agonizan entreteniendo sus sueños. Todo eso lo cantábamos. Entonces nosotros, esas canciones, pues, para nosotros eran vitales en la denuncia que nosotros hacíamos de las condiciones de vida de nuestro pueblo también. Para nosotros Alí fue un gran aliado en esa lucha que estábamos iniciando, pues, en este andar juvenil, estudiantil y en ese fervor juvenil y esta condición, ¿no? Y ahora con la producción discográfica. Y ya, fíjate que así fue como nosotros nos fuimos enamorando, ¿no? Con ese Alí, con la canción de Alí, con el pensamiento de Alí. Pues no es solamente la canción porque dice esto, sino que comenzamos a ir más allá, a trascender el pensamiento y el accionar de Alí, un poco en ese ejemplo que siempre nos dio, porque él decía que el cantor tenía que armar la canción con su propia conducta, con su forma de vivir, ¿no? Y así fue como nosotros nos fuimos nutriendo, ¿no?, de esa canción de Alí, y que siempre nos despertó el elemento para vivir y las herramientas para entender mejor este contexto político, económico y social e histórico que nos tocó, que nos está tocando vivir desde hace mucho tiempo. Ahora bien, el tema de por qué hacemos el disco con Alí, eso tiene otra etapa, ¿no? Ya yo era en esa época todavía estudiante universitaria y cuando en el año 1983, que se hizo la canción bolivariana, Alí hacía con la Federación Nacional de la Cultura Popular, que dirigía Rafael Salazar, hacían varios festivales, que sí, la canción solidaria, la canción por la unidad de los pueblos, hacían la canción por Nicaragua, por El Salvador, bueno, y así, actividades. El hecho es que en el 1983 se cumplen 200 años el nacimiento de Simón Bolívar. Entonces, bueno, Alí, junto con Rafael y todos los que estábamos en la Federación Nacional de Cultura Popular, bueno, deciden hacer un festival, se llamó el Festival de la Canción Bolivariana, con convocatoria a los diferentes grupos, individualidades, por supuesto, cantores de Latinoamérica que iban a venir a cantarle a Bolívar en su bicentenario, pues. A nosotros nos tocó en esa época estar en Cumaná, porque nosotros habíamos estado aquí en Caracas, y formamos parte de la federación, y cuando nos trasladamos a Cumaná, en el año 82, estábamos allá en Cumaná, y en el 83, bueno, la canción bolivariana, nos toca organizar el festival allá en Cumaná, pues este encuentro de la canción bolivariana. Entonces resulta que, bueno, yo había conocido a Alí personalmente en una de esas reuniones en la federación o en casa de Rafael Salazar, y bueno, habíamos conversado unas que otras cosas, ¿no? Pero entonces, ya estando en Cumaná, en el año 83, nosotros habíamos creado una asociación de cultores, de grupos culturales de Cumaná, que se llamaba AMAR, Asociación Musical Atanasio Rodríguez, que Atanasio Rodríguez fue el primer bandolinista de nuestra queridísima María Rodríguez, Chihuahua, el popular Chihuahua. Entonces, bueno, en homenaje a Chihuahua, denominamos así AMAR, ¿no? Y entonces teníamos esa organización con los grupos populares de la música tradicional de allá, y nos toca organizar el encuentro que se iba a hacer en Cumaná.
Se organizó uno en Puerto La Cruz, otro en Cumaná. Entre el que se realizó en Puerto La Cruz y el de Cumaná había una brecha muy corta, ¿no? Bueno, la cosa es que cuando ya estábamos cerca de la fecha de nuestra actividad, bueno, nos avisan que Ali no puede ir a Cumaná, no puede ir no va a hacer presencia en Cumaná. Y resulta que nosotros ya habíamos animado a ese pueblo cumanés con la presencia de Ali. Habíamos vendido incluso unas entradas que, bueno, en ese momento eran, qué sé yo, 2 bolívares, algo así, no me acuerdo cuánto era. La cosa es que habíamos vendido todas las entradas y el pueblo, la gente, lo primero que nos preguntaba era, ¿viene Ali? Porque nunca habían visto a Ali primera. Ali no había ido a Cumaná, que yo sepa, ¿no? Entonces, bueno, nos dicen, Ali no va. Nos quedamos en blanco. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Con qué cara nosotros vamos a enfrentar a ese pueblo? ¿Con qué cara le vamos a decir que ese ser por el que tanto preguntaban y ansiaban ver no va a venir a cantarle a este pueblo, y el pueblo cumanés? Entonces, bueno, decidimos, pues, nos enteramos que Ali sí iba para Puerto La Cruz. Entonces, pero va para Puerto La Cruz, pero no viene para Cumaná. Entonces empezaron los celos, ¿no? Cónchale, Puerto La Cruz sí, Cumaná no. ¿Por qué? Bueno, la cosa es que nos animamos, una compañera y yo, por cierto, una compañera uruguaya, cuyos padres y ellos eran exiliados políticos, venían huyendo de la dictadura de Uruguay. Sí, sí, señor. Y entonces ella tuvo de verdad, amenazado, pero bien amenazado. Bueno, en Cumaná estaba la familia, nos hicimos muy amigos y ella es una gran colaboradora con nosotros, activista con nosotros en la organización popular. Y me dice, no, Daisy, vámonos para Puerto La Cruz. Yo le digo, bueno, ¿cómo nos vamos? Bueno, yo más o menos aprendí a manejar el carro de mi papá, vámonos. Yo estaba embarazada para esa época, me acuerdo. Y entonces, bueno, vámonos. Yo no sé si tú conoces lo que son las curvas bueno, terribles, ¿no? Y nosotros nos fuimos de noche. La cosa es que, bueno, llegamos allá, estuvimos allí, vimos el evento. Tú sabes que Ali, cuando salía, la gente no lo dejaba ir de la tarima, ¿no? Y bueno, y eran como la 1 de la mañana y Ali todavía cantando, bueno, hasta que cantó el himno nacional y nos fuimos de allí. Entonces, me acuerdo para la casa de la gran cultora Gladys Meneses, en Lechería. Y bueno, allá nos reunimos, entonces agarro yo a Ali y le digo, bueno, mire, panita, porque bueno, a todo el mundo le decía panita, ¿no? Era su expresión más general. Y decía panita, mira, yo no puedo ir para Cumaná, porque bueno, montándonos todos sus argumentos, pues, de por qué, las razones, por qué no podía ir para Cumaná. Y nosotros, bueno, mira, caramba, por favor, ¿cómo que no vas a ir? Entonces le explicamos todo ese anhelo del pueblo cumanés de verlo, de cantarlo con él. Y bueno, la cosa es que estuvimos en un dime y direte allí muy fuerte, de verdad, muy fuerte. Yo ya casi con lágrimas en los ojos y el corazón así de chiquitico, entre la rabia y que no era capaz de bueno, definir que hay una conjugación de sentimientos, ¿no? Bueno, entre resignación, yo agarré ya, cuando vi que casi que iba a romper a llorar y no quería que Ali me viera, doy la vuelta, le digo, panita, está bien. Lo que pasa es que tú como que no quieres nada con nosotros los cumaneses y no sé qué te pasa a ti. Ni siquiera una canción nos ha regalado, pero está bien, nos vamos. Le dije a la compañera, vámonos. A esa hora, eran como las 2 de la mañana ya, de la madrugada, de vuelta otra vez de esas curvas de la carretera, Puerto La Cruz para Cumaná. Bueno, el caso es que, bueno, llegamos allá, hicimos nuestro evento. Por cierto, hay una anécdota también muy particular del evento, porque cuando hacemos el Festival de la Canción Bolivariana, bueno, llegaron allá, hubo presencia de 7 países, es decir, representación de unos 7 países con los cantores, y nos deportaron a un cantor mexicano, ¿no? Bueno, el caso es que eso fue en el año 83. En el año 84, Ali nos regala en su disco Entre la rabia y la ternura
un tema que se llama Canción Cumanesa. Entonces, cuando yo pillo la cosa ahí, digo, bueno, Ali de alguna manera está tratando de reivindicarse con el pueblo cumanés. Y qué manera tan hermosa de reivindicarse, qué manera tan hermosa de hacerlo. Y bueno, yo tuve esa gran... Entonces yo tuve esa gran satisfacción, pero nunca por dificultades de comunicación, etcétera. Antes no había celulares. Yo no pude expresarle pues a Ali ese agradecimiento y esa satisfacción que me daba el hecho de que hubiera hecho ese tema musical. Y entonces, bueno, me quedé con aquel sentimiento. En el 85 se nos va Ali. Y yo digo, Dios, me quedé marcada con ese sentimiento de no haber podido agradecerle en vida a Ali ese tema para nosotros. Entonces dije, bueno, de alguna manera yo tengo que hacer algo para decirle a Ali, allá donde esté, en ese cielo, en ese universo hermoso donde debe estar, decirle a Ali gracias por ese regalo hermoso. Entonces, bueno, hicimos ese disco, seleccionamos pues algunos de los temas vinculados con ese factor de la ternura de Ali, ese Ali amoroso, porque bueno, en ese tiempo también uno decía, bueno, a lo mejor si yo canto esas canciones de arenga de Ali en una voz femenina no queda tan bien, pero bueno, hicimos algunas, sí, pero la mayoría de las que están contenidas en el disco tienen esa característica de la canción amorosa. Además que fuiste desglosada, ¿no? Porque la tesitura de Ali es bastante compleja, ¿no? Fíjate, Daisy, los tiempos de televisión son tiempos lapidarios. Ay, sí, verdad que quisiéramos seguir conversando, pero sí queremos que este conversatorio, por supuesto, lo pueda disfrutar la mayor cantidad de personas que se conecten con nosotros para eso, ¿no? Agradecemos al canal del Ministerio de Cultura y agradecemos, por supuesto, a todas las autoridades del Ministerio del Poder Popular para Cultura, empezando por el ministro Ernesto, a las autoridades de este museo, Alejandro Otero. Y nosotros desde la Compañía Nacional de Música queremos agradecerte por haber asistido como cultura popular para desarrollar este tema. Ali es Venezuela, pero específicamente Ali es cultura popular. Yo me siento agradecido, hermana, porque además desnudaste a un Ali cercano, a un Ali vinculado, pero además dejaste en evidencia elementos polémicos que Ali hay que desnudarlo en ese tema porque Ali es un sujeto polémico, lo fue toda su vida y lo sigue siendo. La canción de Ali sigue lacerando conciencia, la canción de Ali sigue llamándonos a la reflexión. Pero nos vamos a despedir cantando y agradecemos por supuesto a todos los que están con nosotros conectados disfrutando de este conversatorio Ali es Venezuela. La miada, abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada. El pueblo que refranero canta con su propio rezo, aunque un rosario de pena lleve guindando en su pecho. Y hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque digan groserías, el pueblo tiene derecho. Y no se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería
paraliza esta sociedad. Abre brecha, compañeros, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañeros, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Gracias, cantora. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano.